Muy buenas tardes, hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde, una tarde de bendición, una tarde una vez más para llevar esta palabra de bendición a sus hogares. Gracias por estar allí conectados, gracias por estar allí recibiendo esa palabra que Dios tiene para cada miércoles que nosotros transmitimos este programa, pero igual usted sabe que siempre va a estar allí para compartirlo a sus amigos, a las personas que usted sabe que necesitan de una palabra de bendición. Y bueno, hoy estamos en esta tarde con Nidia. Nidia, buenas tardes, Dios le bendiga, bienvenida. Buenas tardes, pastora, y buenas tardes a todos ustedes que se encuentran allí acompañándonos este momento para compartir esta palabra. Amén. Bueno, ahí hay una palabra muy especial, una palabra muy linda que Dios ha puesto pues en el corazón siempre para, primeramente nos habla a nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Y se tiene que hacer vida en nosotros y después pues para compartirla con ustedes allí. Así de que yo quiero que usted en esta tarde disponga su corazón y dígale al Señor que con esta palabra Él hable a su vida, que usted hoy dispone su corazón para que Él ministre, le enseñe, nos hable, nos exhorte, nos levante, porque así es la palabra del Señor. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por una tarde maravillosa como esta, Señor, por un día más que tú nos has dado, Señor, por este tiempo tan especial que nos has permitido estar para llevar una palabra de bendición a cada vida, a cada corazón que está allí escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú por tu palabra, Señor, y que seas tú a través de nuestras vidas, Señor, como dices, vasos en tus manos somos, Señor, para poder llevar este evangelio, para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de vida allí a los hogares, a las familias que se encuentran allí en necesidad, Señor, de que tú nos hables y nos levantes, Señor, y nos enseñes, porque tú eres Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Nidia, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es cómo la dureza de nuestro corazón afecta a nuestras familias. Amén. Cómo la dureza de nuestro corazón afecta a nuestras familias. Además de que esa es una situación que pues eso se ha manifestado en todos nosotros, ¿no? Uno no puede decir que realmente uno nunca lo ha sido, porque todos hemos vivido esta situación, hemos endurecido nuestro corazón, y por eso es que muchas veces hemos tenido que consecuencias de que los padres nos dicen cosas, nos quieren enseñar cosas, nos aconsejan, y no nos dejamos aconsejar porque hay dureza de corazón. Pero en otros casos hay consejeros que Dios pone en nuestro camino. A veces es tu jefe, a veces es una persona que Dios coloca para ayudarte en el camino, para exhortarte, y a veces no queremos por causa de la dureza del corazón. Entonces traen consecuencias. Escuchar, Amén. Bueno, aquí traigo... Bueno, esta palabra dice, ¿qué significa el endurecimiento de nuestro corazón? Es el rechazo a las advertencias y no escuchar la verdad. No queremos escuchar, no queremos obedecer a las personas que nos quieren aconsejar. En este caso, obedecer y escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Nosotros a veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice, ni mucho menos lo que nuestros padres también nos aconsejan, no escuchamos. Vemos en esto reflejadas las actitudes como las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y que dejamos que lleguen a nuestro corazón, ¿sí? En la palabra de Dios nos dice en Proverbios 28:14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más que el que endurece su corazón caerá en el mal. Así es, nosotros tenemos que tenerle ese temor a Dios. El temor de Dios no es tener miedo, sino adorarlo, creer en Él, buscar su presencia. Ese es el temor de Dios. Y muchas veces también es que temo herir el corazón de Dios con lo que a Él no le agrada, igual que un hijo que ama a su papá, que lo honra, ¿verdad? Y entonces está afuera y dice, no, yo no hago esto porque a mi papá no le agrada, y voy a herir el corazón de él, entonces no quiero, temo herir su corazón. Es una manera también de ver el temor a Dios. Y dice que el que teme a Dios
entonces será bienaventurado, o sea, será sí, feliz. bendecido, sí. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, Así aquí es. ya nos está hablando la palabra de la consecuencia de endurecer el corazón y de cerrar el corazón para no escuchar el consejo, para no recibir como esa exhortación que Dios a veces es necesaria para nuestras vidas porque nos ayuda, ¿no? Así es. En la dureza de nuestro corazón también cometemos muchos errores, buscamos problemas, situaciones difíciles, confrontaciones, peleas, disgustos y a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces esto hace que nosotros lleguemos, como dice, a las peleas y a fuertes discusiones entre la misma familia o entre los mismos hermanos. Podemos llegar a la separación la separación en el hogar, los padres se separan, hay muchas peleas entre los hermanos que llegan como a odiarse, a no quererse y no volverse a hablar. Separación de las mismas familias, ¿no? Porque hay familias que se destruyen las familias y los hermanos se dejan de hablar por años y no se vuelven a hablar, nada, eso ahí hace parte de la dureza, la dureza del corazón. Quiero reconocer, no quiero arrepentirme, no quiero aceptar, así soy yo y punto, y no voy a dejar. Y se sostienen ahí de que no, y ahí se ve mucho la dureza del corazón. Amén. Aquí encontramos en Efesios 4:31. Dice: quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicias, ¿no? Es algo que siempre, que se ve mucho en los hogares y como que eso es lo que a veces nos enseñan, que si entre más gritos, o sea, los papás gritan porque quieren tener autoridad, ¿cierto? Los hijos porque quieren decir a los papás que están haciendo las cosas mal, pero no hay diálogo, solamente hay gritería. Solo discusiones, sí. Entonces tenemos que alejar de nosotros eso, siempre tratar de evitar las discusiones o enojarse uno, porque muchas veces el enojo o la ira lo llevan a uno a unas situaciones tan difíciles que llegan ya a la agresión. Hay casos en que llegan a la agresión. Uno a veces ve a los niños en el colegio, ellos son el reflejo del hogar, ¿no? Sí. O sea, cuando están afuera, porque uno a veces ve a un niño que alguien le dice algo y el niño lo que hace es con agresividad va y le pega, le quita, ¿verdad? Pero porque eso es como lo que a veces ven en los hogares, de la manera como ellos están viendo que hay que defenderse y todo, pero no escuchan razones, porque ellos están viendo el ejemplo, ¿verdad? Sí, el ejemplo, lo que hace uno es el ejemplo de los hijos. Si yo me voy a comportar de esa manera, o voy a decir ciertas cosas, mis hijos lo van a hacer. Entonces yo cómo le voy a decir a mi hijo, reclamarle algo si yo lo estoy haciendo. Entonces ahí donde ve a veces que uno le dice algo al hijo, ay, pero si usted lo hace, ay, pero es que mi papá, mi mamá son así. Como que no diga mentiras, pero vaya, dígale al Señor que no estoy. Sí, eso sí es exacto, ¿verdad? Sí. Listo. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, nosotros nos damos cuenta y conocemos esas actitudes, y ahí es donde nosotros venimos a reflexionar en los errores que estamos cometiendo. Yo estoy fallando en esto y tengo que cambiar, tengo que quitar mi enojo, mis gritos, todas esas cosas que están en mí, tengo que alejarlas. ¿Y cómo buscamos esto? Por medio de la palabra de Dios. Aquí en Efesios 4:31 nos decía que nosotros teníamos que alejar nosotros de eso. Entonces siempre que uno va a la palabra de Dios, Dios nos aconseja y nos ayuda a seguir ese paso de obediencia. Y por medio de las escrituras nosotros conocemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. O sea, por eso la importancia de acercarse uno a Dios para que la vida de uno cambie. O sea, uno a veces quiere que la familia cambie, que la esposa cambie, que los hijos cambien, pero en realidad no está uno buscando primeramente su propio cambio. Exacto. Por el propio cambio de uno viene es a través de la palabra de Dios, ¿no? Sí, así cuando es. Buscamos de la palabra, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, entonces ahí es cuando realmente hay un cambio, porque nuestras fuerzas no va a ser posible. Por eso necesitamos reconocer, es que el mayor problema de nosotros como seres humanos, o sea, eso es de todo ser humano,
es que no queremos reconocer y nos es difícil reconocer nuestros propios errores, pero cuando buscamos del Señor, Él nos enseña, nos ayuda y con ese amor nos guía y nos dice, bueno, mira, esto está mal, y cuando leemos la palabra nos confronta y decimos, ay, caramba, tengo que cambiar esto. O sea, primeramente, para que haya un cambio en el hogar o en la familia, tenemos que buscar el cambio en nosotros mismos, buscar ese cambio en nosotros, en lo que estamos fallando. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo esto mal, yo tengo que cambiar primeramente nosotros para poder así ayudar a nuestras familias a cambiar. Porque no podemos durar toda la vida echándole la culpa a los hijos y al esposo. Si yo veo que, bueno, yo peleo con mi esposo, mis hijos, pero si yo estoy viendo que yo soy la que estoy también cometiendo el error, tengo que aceptarlo y cambiar, ir a la presencia del Señor para que nos ayude a reconocer esos errores y primeramente cambiar uno mismo, porque si uno no cambia, ¿qué saco yo con decirle a mi esposo, a mis hijos que ustedes tienen que cambiar si yo no cambio? Y el problema, ¿sabe cuál es, Nidia? Que a veces nosotros decimos, yo cambio, pero si usted cambia. Y a veces no necesitamos decirlo, a veces sencillamente mi cambio depende de si usted cambia, y así no funciona con Dios. O sea, yo cambio independientemente si usted no va a cambiar, ¿sí? O sea, yo no puedo esperar que la otra persona vaya a cambiar para yo ejercer un cambio. Yo voy a ejercer un cambio en mi vida, así la otra persona no tome acciones de cambio, no dé ese paso, no importa, porque eso es un corazón arrepentido. Porque qué tal yo esperar arrepentirme de mis pecados si los demás no pecan. No lo hace, claro. Y si los demás no pecan, entonces nunca va a suceder. Yo me arrepiento y me aparto de mi pecado, así los demás, el mundo no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Igual pasa en la familia. Así mi esposo, así mis hijos, no necesito que ellos primero cambien. Seguramente ellos, cuando vean mi cambio y que ellos siguen haciendo lo mismo, dicen, pero ahora ya no hace, ya no hacía lo que hacía, ya no pelea, ya no grita cuando hago esto, ahora me habla. Pues yo creo que ahí es cuando empieza el cambio de la otra persona. Esa era como esa es, sí. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios mío y me oirá. Voy a repetírselo porque es muy lindo. Dice Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios mío y Él me oirá. Así es. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestro corazón en Dios y esperar en Él. Yo sé que esperar no es fácil, o tener paciencia tampoco es fácil, pero si Él tiene mucha paciencia con nosotros, y toda la paciencia, porque nosotros no vamos a tener esa paciencia. Yo sé que no es fácil, tampoco es difícil, pero si nosotros seguimos ese camino del Señor, yo sé que Él nos va a ayudar y vamos a ser pacientes. Y Él nos va a escuchar, Él nos escucha en todo momento que necesitemos, Él está ahí, Él nos escucha, Él nunca nos va a dejar solos. Bueno, ¿por qué se produce, por qué se endurece nuestro corazón? Nuestro corazón se endurece por la soberbia. En Daniel 5:20 nos habla de la soberbia. Cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Bueno, aquí nos está hablando este versículo del rey Nabucodonosor, que él fue un rey que gobernaba en Babilonia, ¿sí? Él gobernaba en Babilonia y toda decisión, todo mandato que él hacía se cumplía, él lo hacía cumplir. Pero entonces en ese trayecto él endureció su corazón y fue muy orgulloso. Entonces a él lo destronaron, lo quitaron de su trono por esa soberbia y ese orgullo que había en su corazón. Este rey empezó a hacer muchas cosas buenas realmente, pero llegó un momento donde él como que todo le iba bien, entonces él pensó que todo lo que se hacía era por causa de él, y se olvidó de que todo lo que él hacía y lo que salía, o sea, eso que Dios le había dado era por causa de Dios, no por causa de él. Y ahí es donde empieza como a ver esa vanagloria y ese enaltecimiento, y empezamos a llenar nuestro corazón de soberbia, y eso fue lo que le pasó a él, ¿no? Y cuando leemos la historia de él,
es tremenda porque vemos cómo después de todo, cómo Dios permitió que él llegara a estar como un animal, o sea, Sí. no podía como razonar. Y entonces él tiene que reconocer, y cuando él reconoce, él vuelve a estar en su reino. Sí, así es. Se endurece por la causa del no arrepentimiento, cuando nosotros no nos arrepentimos por nuestros pecados. Romanos 2:5 nos dice: pero si eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios, ¿sí? Aquí nos dice que si somos tercos y no cambiamos, pues hacemos que Dios se enoje con nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar todas esas actitudes de nuestras vidas. Por la dureza de tu corazón, dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Así es, tenemos que buscar ese arrepentimiento, o sea, reconocer en qué estamos fallando y arreglar eso en nuestras vidas. Que dice que siempre por la dureza del corazón y por el corazón no arrepentido. Sí, lo que decía Nidia, ¿no? O sea, la falta de arrepentimiento. Y lo grave aquí es que dice que atesoramos, o sea, estamos como llenando ese corazón. No, y estamos atesorando, dice, para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, cuando no queremos y no aceptamos y no dejamos que venga esa exhortación a nuestros corazones para arrepentirnos, entonces atesoramos, es más como dice acá, como la ira de Dios sobre nuestras vidas. Así es. Por el rencor y la amargura que hay en nuestro corazón, esa es otra de la falta de perdón, sí. La amargura, porque sí, uno se amarga la vida, uno se amarga. Porque es que la falta de perdón trae raíz de amargura. Cuando yo no quiero perdonar, cuando yo empiezo y que no voy a perdonar y por qué voy a perdonar y eso fue injusto y no me parece, entonces dice que llena uno de mal genio, de todo, y eso es lo que lleva a la persona es a guardar una raíz de amargura, y por eso es que vemos gente que se irrita por todo, que no se le puede hablar, que todo le molesta, que todo le parece terrible. Ya llegamos al punto de que, ay, si llovió terrible este día, hablamos más del gobierno. O sea, hay una raíz de amargura que eso habla la palabra de Dios, que no es sano para nuestras vidas, y como dice Nidia ahí, se puede llegar uno a enfermar. Se puede llegar uno a enfermar. Vive uno intranquilo. Porque uno no tiene esa paz en su corazón, sino ahora todo es un enojo, amargados. No le gusta que la gente le diga no le puede ni hablar. Sí, entonces ¿quién le va a dar un consejo? No lo va a aceptar. No. Exacto, y no aceptan los consejos. Aquí vemos las manifestaciones de la dureza del corazón, que encontramos 5. Perdón, espera, antes de que te quede, yo solo se parece ahí, pero dice en Hebreos para que podamos redondear ese pedacito, dice ahí en Hebreos 12, 14 y 15, dice, raíz de amargura, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, entonces dice que tenemos que revisar, que miremos bien, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella seamos muchos contaminados. Eso sí es verdad. Uno a veces al lado de una persona, esa actitud que uno tiene hace contaminar a las otras personas. Ese es un virus mortal, ¿no? Hoy estamos hablando de un virus, cierto, que se contagia y todo, pero este es un virus espiritual, un virus que realmente, lo peor es que, mira, si una persona hoy en día, pues con esta situación de esta pandemia y estas cosas, de este virus, que la gente, muchos han perdido la vida, pues que tristemente ha sido así, pero si son personas con un corazón dispuesto para Dios, pues bueno, van a la gracia de Dios. Sí. Pero una persona que vaya a perder su vida en una situación de estas, pero con una raíz de amargura, la situación es que dice aquí
puede no alcanzar la gracia de Dios, sí. porque está lleno de odio. La palabra de Dios dice que si mi Padre me perdona a mí, yo debo de perdonar a los demás. Sí. Y esa raíz de amargura siempre va a venir porque yo no quiero perdonar al que me hirió, al que me abandonó, al que me hizo, bueno, o sea, de pronto su razón puede ser muy justa para no perdonar humanamente, ¿no? Porque eso lo justificamos nosotros, pero la palabra de Dios dice que a Cristo le pegaron, lo abofetearon, que Él no hizo nada. Todo lo que sufrió. Y Él dice, perdonó, inclusive en la cruz dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Sí. El Padre nos perdona cuando nos acercamos a Él y no importa tu pecado. Entonces, ¿cómo no vamos a perdonar? Además, ¿qué es más? Porque también estamos expuestos a una condenación eterna o a perder, como dice aquí esencialmente, la gracia de Dios. Así es de que la raíz de amargura tenemos que quitarla y eso trae un corazón endurecido. Endurecido, sí, señora. Vemos aquí, como dice, las manifestaciones de la dureza de nuestro corazón. Hay 5. Una de las primeras es, nos volvemos insensibles con nuestros hijos. Aquí nos habla de Job 39, 13, 16. Dice aquí en Job 39, 13, 16: diste tú hermosas alas al pavo real. Bueno, lo voy a leer como dice porque es como en pregunta. Dice: diste tú hermosas alas al pavo real, o a las alas plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrantarlos en la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, ¿no? Aquí está hablando de, Dios le está hablando a Job, y es cuando Dios le habla a Job y le dice: a ver, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y acá le está hablando acerca del avestruz, ¿cierto? De la situación del avestruz. Entonces ahí, esa cómo era la situación del avestruz. Sí, o sea, esa es como una historia que le decía, hacía semejante a Job, a entender a Job, ¿sí? Que aquí decía que las madres, o sea, el avestruz no cuidaba a su hijo, sino lo abandonó, lo dejó ahí sin protección. Eso es lo que realmente hace el avestruz, ¿no? O sea, era lo que Dios le estaba enseñando a Job, porque como Dios sabe todo, cómo actuaba el avestruz, la avestruz, cómo hacía ella con sus polluelos, cómo los criaba y todo, ¿sí? Entonces ella decía que lo dejaba ahí en su nido y sin protección de que viniera y le hicieran daño. Y eso es lo que hace el avestruz, ¿verdad? Ella pone sus huevos, o sea, bueno, tiene sus, y hace, pero ella se va y deja sus huevos siempre ahí, o sea, digámoslo como diría uno. Defiéndase solos. Sí, defiéndase solos. Y dice acá, como dice acá, y así es que ella hace, ¿no? Sí. Ella se va y no le importa, como dice acá, si viene pronto la bestia y del campo y los pisa, sí. O otra, como dice acá, o dice que puede quebrantar la bestia del campo, ¿cierto? Ella se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano. O sea, ha sido un trabajo y no es como un poquito desmaltrada, sí. Dice como apartada de sus hijos. ¿A qué llevamos esta palabra que nos quería decir? Es que en la vida de nosotros hay muchas madres que hacen lo mismo, tienen sus hijos y lo dejan, digamos, al cuidado de las mamás, ¿sí? Y buscan su misma forma de vivir, o sea, no les importa y los dejan abandonados, ¿sí? Como si... Como no estamos hablando pues de las mamás que tienen que trabajar y que tienen que, o sea, sí, hay mujeres muy trabajadoras y que anhelarían estar con sus hijos, pero por causa de que son a veces madres solteras, que les toca estar con sus hijos, o sea, que tienen que depender de otras personas que se los cuiden porque es parte del cuidado de sus hijos. Claro, sí. Pero estamos hablando de personas, como dice aquí, como las avestruz. Que tienen ese ¿cierto? Corazón endurecido, ¿sí? Ajá. Porque aquí también entras el corazón endurecido, que sí tuvieron sus hijos, pero quieren seguir su vida,
Sí, o sea, es más importante su vida mundana, digámoslo Exacto, así, sí. estar con sus amigos, ir a fiestas, es más importante sus amigos que sus hijos, es Exacto. más importante estar en otros lados y abandonar a sus hijos, o sea, es lo Darle que... importancia a otras cosas que no es sus hijos, que son pues una bendición, porque en muchas casas hay madres solteras que les toca esforzarse, pero están pendientes de sus hijos, ¿sí? Los llaman, tal cosa, pero están ahí, pero porque esta es una necesidad, pues por no dejarlos solos, como dicen, porque tiene uno que sacarlos adelante, buscar su bienestar. Cambio en otras circunstancias, pues no les importa su futuro y los dejan ahí. O muchas veces porque ellas prefieren, digamos, me sale un trabajo, yo tengo que pensar, puede ser un trabajo bueno, pero yo tengo que mirar mis hijos, porque yo no los puedo dejar solos, ¿sí? Mirar si es bueno o no, pero yo no puedo dejar a mis hijos solos, porque pues que Dios me los dio a mi cuidado, tengo que cuidarlos, darles su bienestar y ayudarlos a levantar. Y eso sí, esa parte es bien difícil, ¿no? Porque pues uno ve que hay madres que son tan abnegadas por sus hijos, aunque les ha tocado trabajar, trabajan, madrugan, bueno, o sea, están al cuidado, aunque por su trabajo no pueden estar ahí, o sea, pero hay personas que pudiendo estar, no quieren estar, ¿cierto? No quieren responsabilizarse de sus hijos, quieren dejarlos botados porque quieren ser más mujeres que madres, ¿sí? O sea, está más el deseo de ellas de arreglarse en ellas, de estar ellas, de sentirse bien. No importa si sus hijos los dejan al cuidado de otras personas y no estar pendiente de ellos. O sea, esto es lo que se refiere, ¿no? Porque pues de pronto dirán, ay, no, pero es que usted como no sabe, yo no sé. No, nosotros, o sea, esto es lo que dice la palabra, es esos tipos como de avestruz que van y dejan sus huevos botados y no les importa quién los pise. Exacto. Entonces endurecen su corazón con sus hijos. Con sus hijos, listo. Aquí vemos que, como decíamos, por los caprichos de ellas, por sentirse bien, por verse bien, pero aquí hay una palabra muy bonita que la encontramos en Salmos 27:10, que es muy hermosa, que nos habla de que aunque mi padre y mi madre nos dejara, Jehová siempre va a estar con nosotros, no importa las dificultades, las circunstancias que hayamos vivido, porque sabemos que muchas personas han estado solas. Hay personas que vivieron ese abandono por causa puede ser de eso, ¿no? Diferentes causas de abandono, porque no todas pueden ser por una misma razón. Entonces esta palabra es muy bonita, que Dios nunca nos va a dejar, así no esté mi papá, no esté mi mamá, pero yo sí tengo a alguien que me quiere y está conmigo, que es Dios. Aún por eso hay que pues tener un corazón perdonador, porque a veces esos errores los cometieron nuestros padres, no sabemos cuál fue la circunstancia, algunos justificables, algunos de pronto no, como estábamos hablando ahorita, pero en realidad pues gracias a Dios que Dios está ahí si es tu caso, Dios va a estar ahí, ¿sí? Dios está ahí para ayudarte. Entonces no endurezcas tu corazón como hijo de pronto, porque mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó y yo endurezco mi corazón, pues tampoco como va el caso, ¿no? Tenemos un Padre que no nos abandona y es nuestro Padre Celestial que siempre estuvo ahí, y independientemente si ese es tu caso, si tus padres o tu mamá o tu papá te dejaron, te abandonaron, no endurezcas tu corazón, perdónalos, ámalos y recibe el amor del Padre. Sí, y aquí también pues vamos a ver que hay un arrepentimiento y también vamos a buscar el perdón. Amén. Porque aquí entramos el perdón. ¿Sí? Si nosotros quitamos esa dureza en nuestros corazones, hay un arrepentimiento y hay un perdón. ¿Sí? Ajá. Pues yo así sea lo que ha hecho mi papá, pero yo lo perdono dependiendo de las circunstancias, yo perdono. ¿Sí? Porque la palabra de Dios me está llamando a no endurecer mi corazón, y como decía Nidia, eso me lleva a ¿qué? A perdonar. El punto que nos habla es las necesidades con nuestros padres. Entonces aquí vemos en Efesios 6:2-3 que nos habla de honrar a nuestros padres. Dice Efesios 6:2-3, ¿sí? Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es, tenemos que honrar a nuestros papás, respetarlos, amarlos, cuidarlos, no importa la edad, porque muchas veces nosotros
ellos siempre están con uno, pero hay padres o hijos que llegan hasta cierta edad, ya cuando están ancianos, viejitos, entonces ¿qué pasan? Los abandonan. Se preocupan también más por la situación económica, o bueno, mi papá me dejó una herencia, hasta ahí llegan los hermanos también a pelearse por una herencia, llegan y abandonan a sus papás, los dejan en la calle, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que cuidar a sus padres, uno no tiene que interesarse tampoco por las cosas materiales, ellos nos dieron la vida, ellos nos cuidaron, así tenemos que hacer cuando nuestros padres lleguen a cierta edad, cuidarlos, porque ellos necesitan de ese apoyo como nosotros cuando crecimos nos apoyaron, ¿sí? Y aquí hay una palabra tan bonita que nos habla que la herencia que nos dan nuestros padres es la palabra de Dios. Esa es una de las mejores herencias que nosotros debemos de guardar. Y es en esa parte que no endurezcamos nuestros corazones con nuestros padres. Venía a mi mente, Nidia, alguna vez veía un video siempre me pareció muy lindo. Es de un hombre que se sienta con el papá y el papá le está preguntando por un ave y le dice que qué es eso. Entonces el hombre está ocupado, le dice, bueno, ese es un ave. Y él vuelve y le pregunta, y él vuelve y le dice, y vuelve y le pregunta, y vuelve y le dice. Al final el hombre se molesta tanto que le dice, ya te dije lo que es, ¿verdad? Entonces el papá se siente, ya un anciano, y va y le trae algo a él que le hace ver cuando todo el tiempo que ese hijo cuando era pequeño le preguntaba y toda la paciencia que él tenía para responderle, para enseñarle. Y siempre eso me ha quedado en mi corazón, porque a veces nosotros, cuando nuestros papás ya empiezan a cierta edad, no les tenemos paciencia, empezamos a sentir como que todo nos molesta, todo me incomoda, todo lo que ellos hacen, porque a veces pues los años ya de pronto nos entorpecen un poco, todos vamos a llegar a esa edad. Como que me está quitando tiempo. Yo no tengo tiempo para ellos. No tengo tiempo para ellos. Entonces endurecemos nuestro corazón y nos olvidamos de todo ese esfuerzo, de esas trasnochadas que ellos tuvieron con nosotros, de no dormir, de la paciencia, de enseñarnos, de trabajar arduamente, y nos olvidamos y que ellos han sido pues que todo su esfuerzo lo colocaron para que nosotros hoy estuviéramos acá. Entonces bueno, este mes, digamos comercialmente, se está celebrando el mes ya pasó el mes de la madre, y ahora el mes del padre, ¿cierto? Y a veces ni siquiera así nosotros tenemos un buen gesto con nuestros padres, porque no hay tiempo. Entonces no endurezcamos nuestro corazón. ¿Con quién? Con nuestros padres. Así es. Aquí vemos otro en 1 Timoteo 5:4, otro versículo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así es, tenemos que ser. Qué versículo tan lindo, ¿no? Y tan confrontante. Dice que aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, eso sí es verdad, recompensarlos. Miren, no solamente son cosas materiales, porque uno a veces cuando saca, papá, te amo, mamá, te amo, o yo, por ejemplo, mi hijo, el pequeño, él es todo el día, o sea, en todo momento, mamá, te amo, papá, te amo, o sea, sí, entonces, y uno cuando lo hace, yo, por ejemplo, a veces digamos a mi mamá, yo nunca le digo así, o sí le digo, pero no seguido, mamá, yo la amo, ¿sí? O a veces uno ni les dice, o sea, con un abrazo, con una caricia, uno manifiesta su amor con ellos. Yo creo en mi caso, yo no era así, porque mi papá fue como muy rudo, pero mire que en Cristo, ya cuando yo empecé, Dios empezó a sanar mi corazón, a mi papá no le podíamos de pronto dar un abrazo, porque él era como muy rudo, él esas cosas no gustaba, pero gracias a Dios, que Dios sanó nuestros corazones y Dios me dio, como decía, no fue que él cambió, fue que yo cambié.
Y entonces Dios un día me dijo, abraza a tu papá, ama a tu papá. Y hoy en día yo lo llamo y le digo a mi padre, hola padre, te amo. Sí, eso no era posible. Pero hoy en día se lo digo. Él de pronto, él no me lo dice de la misma manera, pero su felicidad se siente y él lo hace de otra manera. Con mi madre también, siempre que hablamos es, hola madre, te amo. Y ella, hola hija, te amo. Ya, o sea, ya esas palabras están en nuestro vocabulario. Sí, así es. Otra de las necesidades en la familia, la palabra de Dios nos dice el cuidado que debemos de tener con nuestra familia, especialmente de la casa. Los esposos, a veces los esposos tienen la dureza de su corazón que prefieren gastarse su dinero en otras cosas innecesarias que las cosas de la familia, como tomar o hacer cosas así que son como para ellos en su espacio, ¿sí? Pero también vemos en caso de mujeres que también dejan a sus hijos por vivir su vida, sus cosas, porque como ya se sienten que el hogar es algo tan como de mucha responsabilidad y les quita su libertad. Entonces aquí vemos los dos casos, tanto el hombre como la mujer, porque no solamente nosotros podemos decir, es que mi esposo es el que tiene la culpa. A veces nosotros no miramos nuestros propios errores, que nosotros también estamos fallando, y ahí es donde vienen las discusiones, las peleas, es que todo es culpa suya. Pero nosotros en este caso, cuando reconocemos y sabemos que tenemos dureza en nuestro corazón y tenemos a Dios, nos arrepentimos y cambiamos esas actitudes. Tengo que cambiar primeramente yo para que esa persona pueda cambiar. Sí, aquí vemos que no hay ese compromiso en el hogar, sino que ya cada uno empieza como por su lado y el hogar, ¿qué? Se pierde. Sí, se pierde. Entonces aquí vemos en Proverbios 7, 11, 12. Dice, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Así es. Entonces prefieren estar afuera haciendo sus cosas que no saben que tienen su hogar al cual tienen que levantar y, ¿sí? Cuando uno está con Dios, pues Dios está ahí firme y nos ayuda a levantarnos en su presencia, pero cuando no tenemos esa dureza en nuestro corazón, pues cada uno hace las cosas por su lado. Dice, alborotada y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, ¿no? Es increíble que hay mujeres que no les gusta estar en su casa, o sea, como que no se sienten en la casa como amarradas, y a veces los hijos llegan y no encuentran a su mamá, no encuentran a nadie, no porque esté trabajando, sino porque está más donde la vecina, le gusta estar de casa en casa, le gusta estar así como dice acá, ¿no? En unas veces en la calle, otras veces en la plaza, pero en su casa no está. No está. Porque ese es su estilo, pero esto nos habla la palabra que nos confronta y nos describe esa situación, que eso no es agradable a Dios. Una mujer de su casa tiene que estar en su casa. ¿Sí? Dice la mujer virtuosa. Sí, la mujer virtuosa dice que ella es sabia, que ella está siempre con sus hijos, que sus hijos la alaban, ¿verdad? Porque es una mujer abnegada en su hogar. Cuando nosotros adquirimos un hogar, definitivamente necesitamos estar en el hogar, pues porque si no, ¿para qué lo adquirimos, verdad? Entonces, cuando éramos solteros, pues teníamos un estilo de vida, pero cuando nosotros decidimos hacer un hogar, se supone que es para que haya un cambio de vida. Por eso tiene que haber un cambio de actitud, un arrepentimiento, y en lugar de decir, oiga, sí, yo estoy fallando, endurecemos el corazón para no reconocer que eso no es agradable a Dios. Así es, eso no es agradable a Dios. Mencionamos, menospreciamos también, aquí vemos otro punto, que es donde menospreciamos nuestro matrimonio, o sea, no valoramos ese matrimonio que tenemos, porque nuestro corazón está lleno de soberbia y hace que tengamos esta discusión entre parejas, ¿sí? O sea, hay discusiones, es que usted hace más, yo hago menos, así, son muchas cosas las discusiones que hay en la familia, donde llegamos al divorcio, aquí donde veamos que yo hago mi vida, o sea, tiene su hogar, pero entonces cada uno quiere hacer sus cosas por aparte y no están pendientes de ese hogar, entonces ahí es donde también vemos que puede llegar a haber el divorcio, ¿sí? Porque ninguno quiere porque ceder. No hay un compromiso entre, ¿sí? Entre la pareja. Sí. Si ya hay amor, hay compromiso, pero si nosotros preferimos estar cada uno por su lado, pues ahí es donde parte que hay el divorcio. Aquí hay un versículo que dice Mateo 19:8,
que nos habla del divorcio. Dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue así, sí. Aquí nos habla desde la creación, cuando el hombre Dios hizo al hombre y la mujer y los creó para formar una sola, que se formaran uno solo, ¿sí? Y no estuvieran con sus padres, sino que ya formaran su propio hogar. Aquí también hay casos que se ven de que vive uno con los papás o esto, entonces también ahí hay como discusiones, peleas, también eso afecta en una relación, el estar viviendo uno con los papás. Y en este caso nos hablaba era de Moisés, que en ese tiempo había muchas peleas y muchos disgustos entre las parejas, y como ellos vivían en aldeas, entonces siempre llegaban a donde Moisés, ay, ¿qué hago? No sé qué, como un consejo que le pidan a él, ¿sí? Entonces él tomó la decisión de hacer como una carta donde se podían divorciar, pero ante Dios esto no era permitido, ¿sí? Como pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues uno diría por la palabra, no es viable el divorcio, ¿sí? Porque por el propósito de Dios no sería viable, pero por la dureza de corazón, o sea, porque no hay un cambio, porque no quieren, porque cada uno en la pareja busca lo suyo, y es que yo quiero, y es que a mí me gusta, y es que esa persona, entonces yo quiero que usted haga lo que yo quiero, y la otra persona dice, no, pues que yo quiero que usted haga lo que yo quiero, entonces viene esa dureza de corazón que no edifica el hogar, y entonces nunca va a haber un cambio, y por causa de eso pues llegan a la separación, y en muchas ocasiones se tienen que separar porque pecan menos. ¿En el qué sentido? En que se agreden, se insultan, se dicen muchas cosas, y entonces termina peligrando la vida de alguno de los dos y se tienen que separar. Entonces, ¿por qué? Ya no hay una buena convivencia. ¿Por qué? Ya no hay, o sea, hay casos que llegan a la agresión. Y ya es una cosa obsesiva, porque cada uno está buscando que esta persona haga lo que yo quiero por la dureza de su corazón, que no quieren ceder. Sí, así como estábamos hablando antes, que uno tiene que cambiar, uno primeramente. Sí, porque siempre uno le echa es que la culpa es suya, no, uno tiene que buscar cuáles son sus errores y en qué está fallando uno también, porque no solamente la culpa de uno, la culpa son de los dos, ¿sí? O sentémonos y dialoguémonos en qué yo tengo que cambiar, fallando, y en qué, ¿cierto? Sí. Y vamos a ceder y vamos a cada uno a poner como ese granito de arena para edificar esta casa. No que se destruya, sino que se levante. Que se levante. Dice la palabra que una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Si hay división en el hogar, si cada uno está buscando lo suyo, si cada uno está buscando sus propios intereses, no va a prosperar ese hogar. Así es. Hay otro proverbio, Proverbios 2, 5, 6. Proverbios, tengo Proverbios 14, 11, que 14, dice, 11. Sí, que dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Sí, eso sí es verdad. O sea, cuando uno anda mal, pues todo destruye, pero cuando siempre andamos por la rectitud y por las cosas bien, todo marcha bien. Sé que a veces vamos a tener dificultades, tenemos problemas, pero tratar de solucionar las cosas y llevarlas por el camino del bien. Y siempre, por ejemplo, aquí nos ayuda buscando de la palabra de Dios. Siempre que uno lee la palabra de Dios, Dios le está hablando ahí en la palabra y ustedes tienen que, pues yo qué estoy haciendo, en qué estoy fallando. Dios, mire, tú tienes que cambiar la dureza de tu corazón, tienes que quitar ese enojo. Todas esas cosas no lo dice en la palabra de Dios. Amén. Hay muchas cosas que encontramos en la palabra de Dios que nos ayudan a reflexionar y a cambiar en qué estamos fallando y que tenemos que nos que confrontan y que nos están diciendo, este no es el camino, es este. Esto no le agrada a Dios, ¿sí? Si estoy haciendo, sí tiene razón, yo estoy haciendo esto mal, tengo que cambiar. A veces nos enojamos porque, a veces, por ejemplo, nuestro pastor siempre aquí está diciendo que uno no debe estar de casa en casa, ¿sí? Y a veces, o si los papás nos dicen, o si hay otra persona, no, pero entonces pensamos que es envidia, que es que la envidia de mi propia vida, o sea, en lugar de reconocer, y mire que la palabra nos está hablando de todo, ¿no? La palabra nos habla de todo y en realidad todo es por la palabra. Todo es por la palabra. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de esa dureza del corazón en nuestras familias? Que no nos deja avanzar, no nos deja progresar,
vamos a seguir ahí estancados. Como eso decía, si seguimos ahí en esa pelea, pues ¿qué vamos a llegar? En vez de solucionar las cosas, llegamos es al divorcio. En vez de avanzar, retrocedemos. Retrocedemos. En vez de edificar, destruimos. Destruimos, eso sí es verdad. Aquí nos habla de Job 9:4. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza, hablando de que Dios, ¿no? ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Si nosotros endurecemos nuestro corazón, no nos va a ir bien. Y siempre tenemos que tener esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos ayuda a ir por ese camino, porque como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es el que nos lleva al Padre. Dice la palabra que si no endurezcamos nuestro corazón, ¿no? Exacto. Entonces, aquí dice Job, le dice Dios a Job, hablando Job, digamos. Sí, Job. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién endureció el corazón y le fue bien? ¿Quién endureció el corazón contra Dios y le fue bien? A nadie. A nadie. Entonces, si lo endurecemos con nosotros mismos, pues lo endurecemos con Dios. El Señor, claro. Y así hay muchos que endurecen su corazón contra Dios. Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es, si nosotros andamos en esa soberbia, en ese rencor, pues seguimos ahí, pero cuando hay amor, todo cambia, todo uno sabe llevar las cosas de cierta manera, pero en esa paz, esa tranquilidad. Amén. Proverbios 23 dice, honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Sí, honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Así es. En Proverbios 2:5-6 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es, el temor de Dios, de creer en Él y conocerlo a Él, pues Él nos da la sabiduría y ese consejo que necesitamos. Amén. Amén. En Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Así es, todo lo que guardamos en nuestro corazón, ya sea bueno o malo. Si guardamos esa dureza o todo malo, pues vamos a tener ese corazón ahí endurecido. Y vamos a estar enojados, amargados, tristes, ¿sí? Sí, y si cuando tenemos el corazón, pues estamos con esa armonía, pues todas las cosas van a fluir, van a ser de bien. Cuando tenemos paz en nuestro corazón. Así es. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Así es. No sabemos guardar un secreto, ¿no? Todo lo queremos contar. Sí. ¿Sí? Cuando dice, no, guárdelo, y no le va a decir a nadie. No, yo no lo voy a decir. Lo primero que hace uno correr O el que cubre la falta busca amistad. A veces también. Nosotros, en lugar de ir a estarle contando a todo el mundo lo malo que hace, pues vamos a la persona y le ayudamos a salir de su un falta. buen consejo, claro, sí. Y por último, Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, quitar esa dureza de nuestro corazón y recibir a Dios. Pues esta palabra es buena para edificar nuestras vidas y quería compartirlas, que deberíamos de quitar esa dureza de nuestro corazón, pero primeramente acercarnos a Dios, buscarlo en su presencia y en su palabra, pero hacerlo de corazón y que realmente nosotros queramos hacerlo, es buscar la presencia del Señor, que nosotros realmente Amén. queramos. Esta es una promesa, ¿no? Dice el Señor aquí que Él daría un corazón nuevo y pondría espíritu nuevo dentro de nosotros y quitaría ese corazón de piedra. Así es. Y nos daría un corazón de carne. Él nos da un corazón. Sí, o sea, de carne, un corazón sensible. Nadie puede decir que es imposible perdonar, que no es fácil de pronto fácil en nuestra humanidad, pero no es imposible. Nada es imposible. Nadie puede decir que no puede acceder a la gracia de Dios porque está para todos, pero definitivamente nos demanda unos requisitos que debemos de cumplir para que
todo esto se cumpla en nuestras vidas y para agradarle a Dios. Tú tienes un corazón de carne que Dios ha dispuesto para ti, para que tú quites ese corazón de piedra. Sí puedes perdonar, sí puedes amar, sí puedes bendecir, sí puedes crear amistades nuevas, primeramente con el Señor, y Dios va a seguir dándote lo que tú necesitas, pero es necesario que en este tiempo, en esta tarde que nos escuchas, o en este tiempo que te conectaste, que estás escuchando esta palabra, que sabes que Dios te ha hablado, que Dios te ha confrontado, que te ha exhortado, pero también te está animando, porque como decíamos acá, Él no nos deja solos, Él no nos ha dejado huérfanos. Él está ahí para ayudarnos, para darnos ese cambio, para que veamos una vida de libertad, para que no andemos en amargura, para que andemos alegres, para que podamos bendecir nuestra familia. Entonces, pero hay que buscar primeramente a Dios, para que Dios nos ayude en este proceso. Y como decíamos, tendríamos que contar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, a causa de haberle conocido, y cómo ha quitado tanta dureza de nuestros corazones, de no perdonar, de no... Esos son los testimonios. Bueno, a mí en realidad sí, porque a veces uno hace esa dureza, esa amargura, todo eso uno lo carga en su corazón, yo lo he vivido, porque yo viví con eso, yo andaba con esa rabia, enojo, y me estaba enfermando. Yo me acuerdo que a mí me daba un dolor aquí en esta parte, y era como estrés, yo decía que eso también produce estrés, y ese dolor, y yo fui al médico, el doctor me dijo, si usted no deja ese enojo, usted va a seguir con ese, y me podía dar migraña, y yo, no. Llegarán muchas cosas peores, ¿no? Dije, no, yo tengo que dejar, y mire, y Dios a veces, como dice, utiliza a otras personas. El doctor me lo dijo, si usted no deja ese enojo, usted se va a enfermar. Yo no, Dios, y entonces ya cuando uno busca la presencia del Señor, Dios le ayuda a uno a eso. Amén. Y uno va cambiando. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, vamos a orar, y bueno, Nidia, muy linda esa reflexión de hoy. Espero que Dios cumpla ese propósito, pero Dios siempre lo cumple. El problema es que su corazón se disponga para recibir este tiempo. Amén. Y oremos por esas vidas que están, digámoslo, como en esa cárcel de un corazón endurecido. Así es. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú has permitido que comportamos esta palabra, Señor, con aquellas personas que lo necesitan, Señor, para que seas tú, Señor, quitando esa dureza de ese corazón, Señor, esa raíz de amargura, Señor, esa soberbia, Señor, que hay en cada uno de los corazones, Señor. Permita, Señor, que nuestro corazón sea para ti, Padre de los cielos, que aquellas personas que aún no han dispuesto de su corazón para ti, Señor, que este momento sea, Señor, para que te conozcan, para que te amen, Señor, y para que realmente de corazón te busquen, Señor, y puedan sacar todo ese dolor, Señor, toda esa raíz de amargura, Señor, y que ese corazón endurecido, Señor, sea ese corazón de carne sensible, Señor, y que te pueda recibir, Señor, y puedan llevar esa vida en familia, en hogar, Señor, mediante tu presencia, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, restableciendo esos corazones, esos hogares, esas familias, Señor, esos padres, Señor, que seas tú disposando esos corazones de los hijos también, Señor, porque ellos necesitan, Señor, de tu presencia. Todos necesitamos de tu presencia, Señor. Padre de los cielos, te entregamos este momento, Señor, para que seas tú obrando. Señor, gracias por esta palabra, Señor, y bendice a todas aquellas personas que están aquí escuchando de esta palabra, Señor. Fortalécelos, Señor, y tenlos en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Ha sido una palabra muy linda. Espero que la comparta también allí con las personas que usted sabe que están necesitando esta palabra, de que sus vidas sean transformadas. Y bueno, los esperamos en nuestras transmisiones de los jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana, los sábados a las 10 de la mañana, para que se sigan conectando con nosotros. Y ahí está anotado, ahí está el número del WhatsApp para que usted deje allí sus peticiones de oración y estemos orando por usted. Sí. Muchísimas gracias, Nidia, Dios la bendiga. Ha sido un tiempo muy lindo, y a cada persona que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Gracias.